Te bendiga, nuevamente te doy la bienvenida a mi canal, soy el pastor Rafael Camacho y siguiendo pues con los videos escatológicos, quiero hablarte en esta oportunidad de programas proféticos para Israel. Debemos destacar pues que Israel es una nación muy importante para Dios, tan importante que la podemos catalogar como el reloj de los tiempos. Y pues para entender que la palabra de Dios nos transmite mensajes directos para esta nación y mensajes que nos van a ayudar a comprender los tiempos que estamos viviendo y los tiempos que han de venir. Y pues para eso necesitamos conocer qué determina Dios para esa nación. Escatológicamente, pues llamamos a estos programas proféticos para Israel los tiempos y razones. Y esto tiene un apoyo bíblico, tiene el apoyo bíblico en las 70 semanas de Daniel. Podríamos decir que las 70 semanas de Daniel es como la profecía más directa para el pueblo de Israel. Las semanas 70 de Daniel son la clave, escucha bien esto, para entender cronológicamente todas las profecías sobre o para la nación de Israel, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En videos anteriores les explicaba que hay profecías para las naciones, hay profecías para la iglesia y hay programas proféticos también para Israel. Y por eso pues es importante tener claro la diferencia entre uno y otro. Ahora bien, ¿dónde comienzan las 70 semanas de Daniel? Quiero que leas un texto conmigo. Daniel capítulo 9, versículo 25, dice de la manera siguiente. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Y 62 semanas, perdón. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos antiguos. Ahora bien, en este texto podemos deducir que Daniel habla del comienzo de las 70 semanas, que es el tiempo cronológico o el tiempo profético que la escatología nos da a entender en cuanto a la nación de Israel. Ahora bien, era necesario que hubiera un edicto y este edicto se cumpliera. Que este edicto cumpliera algunos requisitos del versículo que acabamos de presentar. Y si analizamos la palabra, nos podemos dar cuenta que esta palabra que el profeta Daniel, por revelación del Señor, pudo proclamar, tiene su cumplimiento. Y eso nos da a entender que la semana 70 de Daniel, ese programa profético, tuvo su inicio. Veamos algunos decretos que registran la Biblia. Por ejemplo, el de Esdras capítulo 6, versículo 3 al 8, que es el decreto de Darío. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos 22 al 23. Esdras 1, del 1 al 3, que es el decreto de Ciro. Nehemías 2, versículo 1 al 8, que es el decreto de Artajerjes. Al analizar todos estos decretos, notamos que el edicto que llena los requisitos, escucha bien, es el mencionado en Nehemías 2, capítulo 1, versículo 8, el cual ordena la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. Según fuentes, el decreto fue fechado el 1 de Nisan del 445 a.C. Esta fecha corresponde entonces al 14 de marzo de nuestro calendario. Aquí comienza entonces las 70 semanas de Daniel. En otras palabras, el programa profético para Israel. De ahí
hasta el Mesías príncipe, o sea, hasta Jesús, la aparición de Jesucristo, habría 7 semanas y 62 semanas, o sea, 69 semanas en cuanto a las 70 semanas de Daniel, a la profecía de Daniel, es decir, 483 años. Este tiempo debe cerrar con un evento resaltante, un evento que realmente cumpla los requisitos dichos a continuación. Al término hasta el Mesías príncipe. Y ahora bien, sorprendente esto y qué hermosa es la palabra de Dios. La entrada triunfal a Jerusalén expresada en Mateo capítulo 21 llena los requisitos de la profecía por las siguientes razones. 1. La fecha de ese día fue el 10 de Nisan, que cayó domingo 6 de abril de nuestro calendario, del año 32 después de Cristo. Entre el 14 de marzo del 445 antes de Cristo hasta el 6 de abril del 32 después de Cristo transcurrieron, escuche bien esto, 173.880 días, o sea, 483 años, que equivalen a 69 semanas. ¿Se da usted cuenta que la palabra de Dios es exacta en su cumplimiento? Ahora, el segundo requisito que cumplía este evento eran las cosas sorprendentes de ese día. Por ejemplo, la expresión del Señor según Lucas capítulo 19 versículo 42 y la maldición de la higuera. Una voz del cielo según Juan 12 28. Hasta aquí 69 semanas. Pero ¿qué pasa con la semana 70? Pues al terminar la semana 69, Israel, escuche bien esto y se lo explicaba en algunos otros videos, rechaza a Jesús. Y es donde se abre el tiempo de la gracia, el tiempo del misterio del reino que llamamos escatológicamente. El tiempo donde los gentiles tendrían la oportunidad de ser también salvos. Y usted preguntará, pero entonces, ¿cuándo será el cumplimiento de la semana 70? Por supuesto que también hay respuesta para eso. El cumplimiento de la semana 70 comenzará en el instante en que la iglesia sea levantada de esta tierra y comience el tiempo de tribulación y gran tribulación. Entonces, cabe destacar que este tiempo donde termina la semana 69 y donde Israel rechaza a Jesús, se abre entonces ese tiempo que también llamamos el tiempo del gran paréntesis, el gran paréntesis del tiempo indefinido. Tiempo que se abrió cuando Israel rechazó a Cristo y se cerrará en el traslado de la iglesia. Como este evento no se sabe cuándo pasará, por eso se le llama tiempo indefinido. Al esto suceder, se dará comienzo entonces a la semana 70 de Daniel, la cual se conoce como la gran tribulación, la angustia de Jacob. Apocalipsis en su mayoría es una ampliación de esta semana. Entonces, en esta semana 70 sucederá lo siguiente: un príncipe hará pacto con muchos, dice según Daniel 9:27. Al terminar esta semana 70, enseguida habrá un juicio a Israel, al Israel viviente, según Romanos 11:26. Y los justificados entrarán al milenio, donde Dios cumplirá su pacto incondicional con esta nación. Entonces es importante que tengamos en claro que para Israel es muy concerniente comprender estos tiempos en que vivimos. Y nosotros como iglesia de Jesús, como iglesia de Cristo, debemos comprender muy bien lo que es la escatología, ya que ella nos va a ayudar a
diferenciar lo que es las profecías para las naciones, las profecías para la iglesia y las profecías para Israel, cosa que tienen gran diferencia. Muchas veces leemos la palabra de Dios y por nuestra ignorancia escatológica son muchas confusiones las que vienen a nuestra mente. Incluso mezclamos las profecías. Pensamos que las profecías tal vez para Israel tienen que ver con nosotros la iglesia o viceversa. Y no, escatológicamente nos damos cuenta que cada uno de estos escenarios tiene un programa profético. Las naciones, la iglesia e Israel. Así que mi querido hermano o amigo que escuchas este video, que ves este video, espero que pues todo esto sea de edificación para tu vida y que podamos pues ir comprendiendo los tiempos, las sazones en que estamos viviendo, y no queda más pues que decir que necesitamos estar preparados. Tal vez el arrebatamiento de la iglesia, tal vez el sonar de la trompeta puede suceder en cualquier instante. Incluso podemos ver que la iglesia primitiva esperaba ese gran evento. Y si la iglesia primitiva esperaba ese gran evento, ¿y quiénes somos nosotros para no hacerlo? Así que aún estamos a tiempo, estamos en un tiempo de gracia y es la mayor oportunidad que Dios le dio a la humanidad para la salvación de su alma. Así que espero que pues todos estos videos sean edificación para tu vida y que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y nunca olvides que la palabra de Dios tiene un verdadero cumplimiento. Adelante con Cristo, Dios te bendiga.